conocimos entonces cómo es el registro inicial, la medición y reconocimiento del pasivo por arrendamiento y de los derechos de uso en el activo. Ahora vamos a mirar cómo es la medición posterior. Sabemos entonces que el pasivo se mide a costo amortizado y el activo es teniendo en cuenta la depreciación y el deterioro. Entonces, estas mediciones posteriores son necesarias para ir midiendo nuestra posición financiera e ir registrando los gastos que se derivan en intereses y en depreciación. Haremos también un análisis del impacto bajo NIF 16 con respecto de cómo se venía registrando generalmente como un canon por arrendamiento. Avancemos pues en este tema. Están invitados a ver el video número 2 a continuación. Bueno, continuamos pues con la medición posterior tanto del pasivo como del activo. Entonces, mencionábamos en el video anterior que calculamos el valor presente de los flujos. Eso, para nuestro ejemplo, nos arrojó un monto de 22.677.000. Veíamos el registro contable en donde íbamos a registrar como unos derechos de uso, ¿cierto? Activos por derechos de uso, arrendamientos, versus o con una contrapartida mejor, un pasivo financiero por arrendamientos, que era el crédito. Recordemos, registro contable no fiscal. Fiscalmente, pues se sigue reconociendo de acuerdo a las normas tributarias, si es un arrendamiento operativo o financiero, ¿cierto? El valor del canon que corresponda y los beneficios si es que los vuelven a tener en algún momento. Pero aquí estamos solo en el enfoque contable. Entonces no tiene ningún efecto fiscal. El efecto fiscal es de acuerdo a las normas tributarias. Bueno, en la medición posterior, aquí ya hemos planteado, digamos, ya tenemos la tasa efectiva que fue la que calculamos en el ejercicio inicial, la tasa diaria que ya la tenemos calculada. Tenemos las fechas y las cuotas, entonces son 24 cuotas porque tenemos un arrendamiento con un plazo de 24 meses y la fecha de pago de cada uno de ellos. Saldo inicial, reconocimiento inicial, recordemos que estamos hablando del pasivo. Vamos a hablar del pasivo inicialmente, ahorita vemos el activo. Los 22.677.000 vamos a tener en nuestros registros contables un crédito por este valor. Vamos a calcularle los intereses porque esto se mide bajo costo amortizado. Y posteriormente vamos a mirar el saldo de cada cuenta. Bien. En la medición posterior, intereses bajo TIR. En este ejemplo no hay intereses porque en el primer pago no ha transcurrido ningún día. Es decir, yo registro inicialmente los 22 millones, que es en la medición, y hago un pago de 1 millón de pesos. Bien, o sea que en esta fecha, como no ha transcurrido ningún día, no tengo que hacer ningún cálculo de intereses adicional. Pero si hago un pago, o sea que en esencia yo tomo mi valor inicial, le sumo los intereses y le resto los pagos que he realizado y voy a tener que inicio, digamos, mi saldo en el pasivo una vez pago el millón de pesos con los 21.677.129. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque son pagos anticipados y cuando son pagos anticipados, pues la cuota la debo mermar inmediatamente de ese reconocimiento inicial. ¿Okay? ¿Qué pasa con el segundo mes? O sea, ya aquí lo podemos asimilar al 30 de enero. Pues estoy tratando de 1 de febrero, pero al 30 de enero se hace el corte, ya han transcurrido los 30 días, contando la fecha inicial donde yo arranco con el arrendamiento. Y mi saldo inicial van a ser estos 21.677.000. Calculo los intereses. Aquí ya han pasado unos días. Ya han pasado unos días desde el 1 de enero hasta el 1 de febrero o 31 de enero, si es el caso. Entonces necesito calcular los intereses. Lo puedo hacer considerando, vamos a mirar aquí, ahí, midiendo los días, estoy trabajando con días calendarios de 365, no base 360. Es que han transcurrido 31 días. Tengamos en cuenta estos 31 días. Bien. Y vamos a calcular los intereses de la siguiente manera.
Tomo el saldo inicial, que son los 21 millones 677, ¿cierto? Y sobre esos cálculos, estamos hablando de interés compuesto. Aquí no puedo decir que multiplico por la tasa diaria y por los 31 días. No, no lo puedo hacer porque esto es interés compuesto, no interés simple. Entonces, todo lo que hablemos de costo amortizado bajo NIF, todas las funciones que hablemos que tengan que ver con estos aspectos financieros, siempre es considerando el interés compuesto. Entonces, vamos a hallar el valor futuro, ¿cierto? Donde la tasa, pueden ser estos dos o puede ser la tasa efectiva. Voy a hacer uno con la tasa diaria, lo vamos a comprobar que es lo mismo y posteriormente vamos a trabajar con la tasa efectiva de los dos métodos. Entonces aquí está la tasa esta, que es la tasa diaria. Número de periodos, entonces hay 31. Puedo hacer la resta aquí, es este menos este, ¿cierto? La fecha más cercana primero menos la fecha más antigua. Y ya tengo el número de días, sabemos que es 31. Para el espacio de pago, lo salto y me voy al valor actual. Este valor actual es el saldo en libros. Entonces el saldo en libros voy a darlo negativo para que me salga el resultado positivo. Entonces valor actual y le doy enter. Bien. Tenemos que 21.677.000 tenemos que es el valor inicial y al final del mes el valor futuro es 21.787.599. Por tanto, la diferencia del valor que yo hallé y el valor inicial serán los intereses. Entonces calculo el valor futuro y le resto el valor presente y obtengo los intereses calculados a la TIR. Como no hay gastos adicionales, como no hay en ningún momento valores adicionales que considerar, la TIR no se me afecta y es la misma tasa que yo utilicé para el descuento. Bien. Si hay dudas sobre el cálculo de la TIR, les recomiendo mirar el video que tengo en mi canal relacionado con la explicación de los flujos futuros y la TIR para comprender estos aspectos que son pues ya técnicos de matemática financiera. Bien, acá entonces ya tenemos los intereses, vamos a calcular el nuevo saldo, entonces es saldo inicial más, recordemos que costo amortizado es el valor de reconocimiento inicial más los intereses calculados bajo el método de TIR menos los abonos de capital e intereses, en este caso es el canon. Ahora, hagamos la validación, vamos a hacerla por acá arriba un momentico, de lo que les hablaba del manejo de la tasa, solo para tenerlo presente. Si yo no tengo la tasa diaria, estoy trabajando con la tasa efectiva, yo puedo también hallar el valor actual, el valor futuro, con esta tasa efectiva anual, ¿cierto? Efectiva anual. Y el número de periodos son los 31, que ya sabemos que son los días, pero lo divido entre 365 para anualizar esos periodos. Salto, pago y le doy el valor actual que son los 21.670.000. ¿Listo? Y a este valor le resto el valor inicial y tenemos el mismo valor de 110.470 o 469,56. Recordemos que aquí están los decimales, solo que están ocultos. Bien. Esto es para que lo tengamos presente, pues si queremos hacerlo de una forma u otra. Sin embargo, recuerden que temas de matemática financiera también lo abordamos en otros videos y la invitación es, pues si hay alguna duda respecto a eso, podemos ir a retomarlos. Y asimismo, simplemente ya copio esta función, voy a fijar la tasa entonces, digamos que utilicé la tasa diaria, entonces E2 va a quedar fija, listo, no necesito fijar nada más, el valor inicial está perfecto. Vamos a mirar cómo nos va con la copia. Primero copiamos este valor, copiamos estas fórmulas, ¿cierto? Y por último ya copiamos el cálculo de los intereses bajo TIR. Aquí tenemos pues nuestros intereses mes a mes, que son los que vamos a estar reconociendo como un gasto de intereses por un pasivo, un instrumento financiero pasivo derivado de los arrendamientos, del pasivo por arrendamientos. Entonces, esta columna de intereses va a ser nuestro gasto mensual relacionado con el pasivo. Noten que al final el saldo va a ser cero
Estamos trabajando con los flujos como han sido planteados con 1.000.000. Aquí todavía no ha habido cambio de canon, no ha habido incremento. Eso lo estamos mirando en otro video posterior. Bien. Así se mide el pasivo. Entonces el pasivo se mide bajo costo amortizado y este valor se registra en el gasto. Ahora veamos la medición del activo. Entonces, los mismos 24 meses, en cada fecha tenemos el saldo inicial que corresponde al mismo saldo inicial, como decíamos, del pasivo, y sumamos los valores que correspondan a desmantelamiento o algunos otros valores incurridos para colocar el activo en condiciones de uso, el activo que ha sido arrendado, sobre el cual yo tengo esos derechos de uso. Aquí no consideramos esos gastos, entonces vamos a trabajar con el mismo valor. Y noten, simplemente yo lo que hago es una depreciación, en este caso la depreciación lineal, que es la que mejor refleja el agotamiento de esos derechos de uso. Recordemos que cuando yo registro el activo, registro son los derechos de uso. Yo no estoy registrando una propiedad, planta y equipo, sino el derecho a usarlos. El derecho a usar un activo y sobre el cual yo estoy pagando. Entonces, los 944 corresponde a la división normal del valor inicial, que son los 22.677.000 dividido entre los 24 meses. Este valor es fijo porque es depreciación lineal durante los 24 meses y al final me va a quedar totalmente agotado estos derechos de uso. ¿Okay? Por consiguiente, ya tenemos entonces otro valor que va a afectar el gasto. Entonces tenemos dos valores que afectan el gasto. Los 944 de la depreciación y los intereses medidos bajo TIR. Bien. Para el primer pago no han corrido intereses. Al final de mes ya registro los intereses correspondientes. ¿Listo? Que coinciden con esto. Quiere decir, en otras palabras, que el primer mes yo tendría un gasto de depreciación de 944 y unos intereses de 110 aproximadamente, ¿cierto? Y ustedes aquí dirán, pero venga, ¿cómo así? Si yo pago 1.000.000 de pesos de canon de arrendamiento, ¿por qué registro 1.055.000 en el gasto? Y esto es uno de los aspectos particulares de NIF 16, porque lo que busca es que se vaya reconociendo paulatinamente en el tiempo y se vean ya estos contratos de arrendamiento en un espectro de negociación, no solamente en un corto plazo, sino en un mediano o largo plazo, dependiendo de esa negociación. Entonces, en última vamos a llegar al mismo gasto al final de todo ese espectro del contrato, pero sí va a tener una diferencia y esto me va a afectar claramente los estados de situación financiera, el estado de flujo, el estado de resultados. Bien. Sobre este también hay un análisis que podemos realizar en algún momento, pues si así lo consideran. Aprovecho la oportunidad para que no olviden dar like, suscribirse al canal, activar la campana para que los videos cada vez que los suba les llegue su notificación y podamos estar al tanto. Veamos este pequeño análisis aquí. Miren. Entonces tenemos que el primer mes voy a tener una diferencia básicamente de 55.000 pesos, 55.000 pues en el ejemplo. Esta diferencia se va disminuyendo, va a llegar a un periodo neutral, casi neutral, y posteriormente se va a revertir, donde inicialmente yo arranco con un gasto mayor al canon y posteriormente va a tener un gasto menor al canon para llegar a los mismos 24 millones, solo que distribuidos con base en la TIR, distribuidos en el tiempo de duración del contrato. Entonces se forma como una curva de impacto y por eso el negocio se debe ver durante todos los 24 meses y no solamente en un periodo corto de tiempo. Por acá también tenemos año a año qué pasa. Entonces aquí voy a tener una diferencia el primer año de 279 que se compensa en el siguiente año. Así funciona principalmente en NIF 16. Recordemos que uno de los principios de NIF 16 es hacer comparables los estados financieros, pero no tanto comparable de un periodo a otro para la misma empresa, sino comparable en el sector para que los usuarios tomen decisiones con base en un benchmark y poder, digamos, equilibrar esa información que se presenta en los estados financieros. Vamos a mirar un momento el tema de los registros contables. Acá, ¿cierto? Acá está registrado el gasto,
gasto por arrendamiento. Fiscalmente vamos a tener un gasto por arrendamiento, ¿listo? Que se vaya a registrar pues en el pasivo y posteriormente pues cuando se cause la factura, cuando se reciba, y posteriormente se va a descargar del pasivo contra bancos. Este es un registro tanto contable como fiscal porque afecta a bancos y pasivos, y este es un registro contable y fiscal también, registro del gasto y el pasivo por arrendamiento. Pero vamos a tener que hacer unos ajustes, ¿listo? Y los ajustes claramente se van a ver acá. Entonces yo voy a tener un gasto de intereses que voy a registrar contablemente, un pasivo financiero por arrendamiento, me va a afectar un mayor valor de ese pasivo, que son los intereses bajo TIR cuando los causo. Voy a tener un gasto de depreciación, un gasto por depreciación que va a llegar contra la depreciación acumulada. Esos son registros contables pero no fiscales. Recordemos que estos no no tienen efectos fiscales. Bien. Lo mismo la depreciación, o sea, si yo no registré fiscalmente al reconocimiento inicial, no registré ese activo, pues no puedo deducirme el gasto de depreciación. Entonces, contablemente lo registro, pero fiscalmente no lo registro. Bien. Y yo lo he planteado de esta forma, ¿no? Hago la reversión del millón de pesos que causé acá, que es contable y fiscal. Hago la reversión porque realmente contablemente no va a llevar 1 millón de pesos, contablemente va a llevar 944 y 110. Entonces esto es una propuesta, cuando parametrizo el programa y demás, que puedo manejarlo de esta forma. Habrán otras formas, otras dinámicas que pueden de pronto considerar, pero lo importante es que fiscalmente va a registrar 1 millón de pesos, me va a quedar en últimas 1 millón de pesos, y contablemente me va a quedar los 944 y los 110. Bien. Esa es pues la medición posterior del activo y del pasivo. El pasivo se mide a costo amortizado y el activo se deprecia, y si hay deterioro, se causa el deterioro de valor sobre los derechos de uso que han sido registrados previamente. Invitados pues al siguiente video, en donde estaremos mirando los cambios que se presentan, cómo registrar esos cambios cuando pasa el primer año y se ajustan al IPC, se ajustan los flujos, mientras no sea un cambio en las condiciones del contrato, es decir, mientras sea un cambio normal que se espera que suceda. Vemos en la próxima. Recuerden, like, suscribirse y campanita, y estamos en contacto. Bueno, espero les haya gustado la explicación con relación al NIF 16. No olviden darle like a este video, seguir nuestro canal a través del botón de suscríbase y sobre todo activar la campana para poder tener notificación cuando estemos subiendo nuevos videos, los cuales estamos seguros van a ser de gran utilidad en su desarrollo profesional. Les habló Roberto Andrés Valencia y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.